La antigua Grecia abarca el período comprendido entre el año 1200 y 146 a.C. Esta civilización no se localizaba únicamente en lo que hoy se conoce como Grecia, sino que también ocupaba territorios en la actual Turquía, diversas islas del mar Egeo y algunas colonias del sur de Italia y Sicilia. Su cultura es considerada base de la civilización occidental en aspectos como la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes. Fueron los griegos quienes comenzaron a ver a la matemática más allá de sus aplicaciones a lo cotidiano, dándole una estructura formal con proposiciones que se pueden demostrar. Entre los matemáticos que hicieron avanzar a la disciplina destacamos a Tales de Mileto, Pitágoras y su esposa Teano, Euclides, Arquímedes y Apolonio. Si bien en la actualidad se sigue trabajando con el legado de estos matemáticos, quien tiene un papel protagónico en nuestro aprendizaje de la geometría es Euclides. Poco sabemos de la vida de Euclides, salvo que vivió en Alejandría, ciudad situada al norte de Egipto. Euclides es reconocido por su obra de 13 tomos, Elementos de Geometría, siendo esta una de las producciones científicas más famosas y utilizadas del mundo. Euclides recopiló, ordenó y argumentó los conocimientos matemáticos de su época. En este video abordaremos la demostración de dos proposiciones que aparecen en el libro 1 de Elementos de Geometría, y son la número 9 y la número 31. Recordemos antes de empezar, si tenemos dos triángulos cuyos lados son respectivamente de igual longitud, dichos triángulos son congruentes. Proposición 9. Dividir en dos partes iguales un ángulo rectilíneo dado. Teniendo un ángulo A cualquiera, ubicamos el punto B sobre uno de sus lados. Trazamos la circunferencia del centro A y radio AB. Determinamos el punto C como la intersección de la circunferencia y el otro lado del ángulo. Procedemos a construir el triángulo BCD equilátero. La semirrecta determinada por los puntos A y D divide al ángulo en dos ángulos de igual amplitud. ¿Y por qué esto es así? Si observamos los triángulos ABD y ACD, podemos ver que los segmentos AB y AC tienen igual longitud por construcción. Los segmentos BD y CD también son iguales, por ser lados de un triángulo equilátero anteriormente construido. Y por último, tenemos al lado AD compartido. Entonces, tenemos dos triángulos cuyos lados son respectivamente iguales, y volviendo al criterio recordado al principio, podemos concluir que estos dos triángulos son congruentes. En consecuencia, sus ángulos son respectivamente de igual amplitud, por lo que los ángulos BAD y CAD son iguales, quedando entonces el ángulo A dividido en dos partes iguales. Antes de comenzar con la siguiente proposición, vamos a recordar que si tenemos dos rectas paralelas y una recta transversal, quedan determinados ángulos alternos internos de igual amplitud. Proposición 31. Por un punto dado, trazar una línea recta paralela a una recta dada. Tenemos una recta R y un punto A que no pertenece a ella. Sobre R, ubicamos un punto C. Trazamos la recta determinada por A y C. Sobre R, tomemos otro punto D distinto a C y llamemos alfa al ángulo DCA. Con vértice en A, construimos el ángulo CAE de amplitud alfa. La recta determinada por A y E es paralela a la recta R dada. ¿Por qué estamos seguros de que son paralelas?
Si observamos las rectas R y AE, la recta AC es secante a ellas, formando dos ángulos alternos internos. Por construcción, tenemos que los ángulos DCA y CAE son iguales y por lo tanto, considerando la proposición recordada antes de comenzar, tenemos que R es paralela a AE. Hasta aquí llegó nuestra presentación de Euclides, quien es considerado el matemático más leído de la historia, ya que logró que su obra, Elementos de Geometría, fuera editada más de 2000 veces.